Amén. Buenos días para todos. ¿Alguna hermana o hermano que desee hacer la lectura del devocional del día de hoy? Buenos días, hermanos. Buenos días. Septiembre 19. Un sacrificio de corazón. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Hebreos 11:4. ¿Qué hace que nuestras acciones sean agradables ante Dios? Génesis 4 relata la historia de los primeros Génesis 4 relata la historia de los primeros dos hijos que nacieron en este mundo, Caín y Abel. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Génesis 4, del 3 al 5. Este es el sacrificio al que el autor de Hebreos se refiere cuando nos habla de Abel y de su fe. Primero que nada nos dice que fue por fe, que Abel ofreció un mejor sacrificio que su hermano. Fue mediante este sacrificio que alcanzó el testimonio de que era justo. Sería fácil entrar en teorías especulativas sobre las razones por las que Dios aceptó las acciones de Abel y no las de Caín. Sin embargo, debemos enfocarnos en los datos que se nos dan y el meollo del asunto es clarísimo. Las acciones que Dios acepta son satisfactorias no por su contenido material, sino porque son una expresión externa de un corazón devoto y obediente. La razón por la que el sacrificio de Abel fue aceptable no es porque haya ofrecido un animal en lugar de un vegetal. La distinción no estaba en los sacrificios ofrecidos, sino en las personas que los realizaron. Juan Calvino comenta sobre esto y señala que el sacrificio de Abel fue mejor que el de su hermano por la simple razón de que fue santificado por fe. Esta distinción concuerda con lo que Dios comunica por medio de los profetas. En Isaías, por ejemplo, Dios dice: no traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Isaías 1:3. Es como si Dios estuviera diciendo: no me interesa el mugido de bueyes ni el bálido de cabras y de ovejas. Anhelo obediencia más que sacrificios. Ver primera de Samuel 15:22. Si pretendes confiar en estas obras como el medio para hacerte aceptable delante de mí, quiero que sepas que eso nunca sucederá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Nuestras buenas obras son el resultado de nuestra aceptación ante Dios, no un medio para ser aceptados. Son nuestras respuestas a su amor, no la forma en que lo garantizamos. Si tus acciones han de traer gloria y agrado a Dios, como las de Abel, será porque son una expresión externa de tu amor, devoción y fe personal en Él. Así que hoy no lo obedezcas para ser aceptado por Él ni para seguirlo siendo. La fe es lo que garantiza eso. De la misma manera, no pienses que puedes dejar de obedecerlo porque ya has sido aceptado por fe. Más bien, disfruta de su afecto para ti y permite que su agrado sea la motivación para tu obediencia. Para profundizar, Isaías 1, del 10 al 20. Muchas gracias, hermanita Jenny, por la lectura. Un sacrificio de corazón. Una de las preguntas que más nos hacemos cuando leemos acerca de Génesis capítulo 4 es: ¿por qué Dios
vio agradable la ofrenda de Abel y no la de Caín? Esa es la gran pregunta que me he hecho yo y no sé si de pronto ustedes también en algún momento, pero es la pregunta que surge cuando leemos Génesis capítulo 4. ¿Por qué Dios vio agradable la ofrenda de Abel y no la de Caín? Génesis capítulo 4 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió a luz concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de mano la sangre de tu hermano. Y la respuesta a la pregunta que iniciamos, ¿por qué Dios vio agradable la ofrenda de Abel? Está en Hebreos capítulo 11, versículos 4. La respuesta es Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Nuevamente, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Lo que hizo la diferencia entre ambos hermanos fue la fe. Y la Biblia deja claro esto, dice que fue por la fe. Ahora vemos que ambos hermanos se presentaron delante de Dios con ofrendas. Y hasta ahí todo parece normal. Todos se han presentado en este momento delante de Dios con una ofrenda y parece que todo fuera normal. Pero miremos por un momento los detalles. Vamos a mirar detalles. Caín, dice el versículo 3 de Génesis 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín fue el primer hijo de Adán y Eva. Tanto así que al nacer, sus padres le dan un significado a su nombre. En el mismo Génesis, capítulo 4, versículo 1 dice, y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió a luz a Caín. Y dijo, ponga cuidado a esto que dice Eva, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. El nombre de Caín tiene un significado especial para Eva y ella hace mención y la Biblia nos lo muestra de tal manera porque dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ese es el significado del nombre Caín. Ahora, versículos atrás o un capítulo atrás, Génesis 3:15, hay una promesa gloriosa que después de que Adán y Eva caen, cuando el Señor está hablando de las consecuencias que van a tener, dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza
y tú le herirás en el calcañar. Y usted dirá, bueno, ¿qué relación tiene esto con que haya nacido Caín? Mucha. Imagínese por un momento a Eva escuchando esta promesa de parte del Señor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y al decirle que de ella nacería alguien que iba a redimir sus pecados, de esos pecados que acontecieron en Edén por su desobediencia. Entonces, el hecho de que se muestre un significado al nombre Caín no es un hecho menor. La Biblia lo hace mostrando la importancia que tenía este hijo para Eva. Ella consideró tal vez que la redención de sus pecados vendría a través de ese primer hijo. Para Eva, parece que la ecuación es fácil o es así. Tiene un hijo y ese hijo va a herir la cabeza de la serpiente. Es seguramente lo que ella está interpretando porque le está dando un significado al nombre Caín. Pero como dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La redención de los pecados no era una ecuación sencilla, o como tal vez Eva pensaba. No era como ella lo estaba pensando, era como el Señor lo había decretado desde antes de la fundación del mundo. Y al pasar los años, todo esto tendría sentido. Entonces, vemos que Caín tiene un significado, su nombre. Ahora, Caín se está presentando con una ofrenda delante de Dios. Pero miremos a Abel. Abel también se presenta delante de Dios con una ofrenda. Dice el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Dice que trajo una ofrenda, pero la Biblia hace una observación muy importante. Dice, de los primogénitos de lo más gordo. En otras versiones dice, también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Otra versión dice, Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos, que eran primeras crías de su rebaño. Abel se presentó también con una ofrenda, pero dice, de los primogénitos de lo más gordo. Abel, por el contrario que su hermano, era pastor de ovejas. Caín era labrador de la tierra. El versículo 2 dice, después dio a luz a su hijo, perdón, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Ahora, note algo importante aquí, algo muy importante. Cuando Eva da a luz a Abel, no hay un significado para su nombre como lo fue con Caín. Con Caín hubo un significado para su nombre, pero de Abel solo dice, después dio a luz a su hermano Abel y ya. No hay un significado de parte de Eva para su nombre. Solo dice, Dios dio a luz a Abel. ¿Por qué parece que, o pareciera que su nombre comparado con el de Caín tuviera poca importancia? ¿Será que Eva estaba esperando más de Caín que de Abel? No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí nos demuestra este aparente favoritismo que tiene Eva hacia esa esperanza de redención que tenía en su hijo Caín por causa de la promesa que Dios le había hecho, pero no sucedió nada de lo que ella pensaba o que pasaría. Y esto nos muestra que la Biblia habla de muchos pasajes donde nos enseña los designios de Dios, las elecciones de Dios. No son como nosotros lo pensamos. La Biblia nos enseña que Dios escoge lo más vil y menospreciado para avergonzar lo sabio.
Eso dice Primera de Corintios 1:27, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Dios ha escogido siempre a hombres y mujeres que aparentemente no calificaban o que nadie esperaba nada de ellos. A Moisés tenía pinta de todo menos de un libertador. A Jacob, un hombre mentiroso. ¿Y quién diría que él sería una nación grande? A David, un flacuchento que se la pasaba detrás de las ovejas. Cuando el día que el profeta visita a esta familia, hasta su papá se olvidó que David existía. A Rahab, una mujer prostituta, pero escogida por Dios para cuidar a los dos espías enviados. A Ruth, la moabita, una mujer que no era del pueblo de Dios, pero se convirtió en el linaje del Salvador. A Pedro, que era pescador del vulgo y sin letra, escogido para pescar hombres con el Evangelio. A Pablo, perseguidor de la iglesia, que se convirtió en un ícono del cristianismo en el primer siglo y hasta el día de hoy. Y así muchos hombres y mujeres de la Biblia que nos muestran que no es a la manera de ninguno de nosotros, sino a la manera de Dios. Seguramente Eva estaba esperando que fuera a través de Caín, porque parecía que la promesa era por Caín. Pero esto nos lleva a pensar algo y a hacernos una pregunta. La Biblia dice que Dios escoge a hombres y mujeres de lo más vil y menospreciado. La pregunta es, ¿por qué crees que Dios te escogió a ti para salvación? Medita en eso un poco. Ahora, sigue diciendo, versículo 3 nuevamente, Génesis 4, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora, no podemos decir con exactitud el tamaño o la cantidad de la ofrenda que trajo cada uno, pero la Biblia dice que uno trajo una ofrenda de la tierra, no sabemos cuánto, no sabemos cómo, y el otro trajo de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo, es decir, trajo lo mejor. Y aquí el Señor es muy claro con lo que Él está pidiendo. Proverbios 21:27 dice, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más trayéndolo con mala intención. La ofrenda de Caín no fue vista con agrado por Dios, porque no porque él no haya traído, o no porque trajo poco o trajo mucho, fue porque la ofrenda de Caín se presentó sin fe. Esta fue la razón por la cual Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Y Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Caín no se acercó con fe. Romanos capítulo 14, versículo 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Qué peligroso es cuando creemos que estamos dando al Señor o que estamos ofreciendo ofrenda o sacrificio al Señor, pero lo estamos haciendo sin fe o lo estamos haciendo con las intenciones equivocadas. A nosotros en muchas ocasiones se nos dio una mala enseñanza de que la ofrenda a Dios era para que Él nos multiplicara lo que nosotros dábamos o que era una obligación impuesta por los pastores de la iglesia. No, la ofrenda a Dios en todo lo que damos, sea dinero, sea tiempo, sea servicio, es la muestra de adoración que presentamos al Señor.
Es una muestra realmente de qué hay en el corazón de un creyente. Entonces, ¿por qué podemos decir que Caín se presentó o presentó esta ofrenda sin fe? Porque Caín era un hombre impío. Y esto lo confirma el Señor cuando dice en el versículo 6, Génesis 4:6, cuando lo confronta y le dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. La Biblia está confirmando que Caín era un impío. El proceder de Caín, el Señor sabía cuál iba a ser el proceder de Caín. Y la Biblia afirma y asegura que Caín era un impío, que era del maligno. Primera de Juan 3, 11, 12 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos améis unos a otros, no como Caín, que era del maligno. Esto es lo que dice la Biblia, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Debemos tener mucho cuidado y examinarnos a la luz de las Escrituras cómo está nuestro cristianismo. Y una muestra de ello es la manera como estamos amando a nuestros hermanos, como estamos amando a nuestro prójimo. La Biblia dice, primera de Juan 4:7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Una muestra de que hemos nacido de nuevo es que una muestra de que no hemos nacido de nuevo es nuestra falta de amor por los hermanos y por el prójimo. En vez de amarnos, constantemente lo que estamos haciendo es entrando en peleas, en disputas, en contiendas, en pleitos, en divisiones, a tal punto de matar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo en nuestro corazón. El Señor dice que con solo decir necio, tonto, enojarse contra su hermano, ya prácticamente tenemos el corazón de un asesino. Pero lo contrario es amarnos. Amados, amémonos unos a otros. Contrario a lo que Eva quizás estaba pensando, que Caín sería el hijo que prometía Génesis 3:15 para redimir sus pecados. Caín sí hizo parte de esa promesa, pero siendo parte de la simiente de la serpiente. No era como Eva lo pensaba, sino como Dios lo había decretado. Caín sería parte, pero de la simiente de la serpiente, aquella que el Señor Jesús aplastaría en la cabeza. Y esto nos deja una lección muy importante para nosotros, de la cual nosotros debemos prestar mucha atención, porque Caín estaba presentando ofrenda y nosotros podemos estar haciendo obras parecidas a las del creyente, pero realmente no haber nacido de nuevo, realmente no haber sido convertidos a Cristo. Podemos parecer cristianos exteriormente, pero nuestro corazón puede que esté muy lejos de Él. Anoche escuchaba una hermana que decía, yo todos los días le pido a Dios que si no he sido conversa, que me convierta. Y ella siente esta lucha. Tiene la seguridad de que Cristo es su Señor y su Salvador, pero constantemente le pide al Señor eso, que ella no quiere ser una falsa creyente. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Caín parecía que estaba haciendo obras de creyentes, porque ofreció una ofrenda, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahora, respondiendo a la pregunta con la que iniciamos, ¿por qué la ofrenda de Abel fue agradable para Dios?
podemos decir que la ofrenda o el sacrificio de Abel sí fue recibida por Dios, porque al contrario que Caín, esta ofrenda fue hecha con fe. Nuevamente Hebreos 11 dice, por la fe, versículo 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Le repito, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ahora, no sé qué en el hecho de que Abel presentó ovejas o animales para sacrificio y que Caín presentó de la tierra. El Señor o la escritura como tal no nos está diciendo la excelencia de la ofrenda en cuanto a cantidad o en cuanto, no, está hablando de que la ofrenda de Abel fue recibida porque Abel era justificado delante de Dios, no por sus obras. Sus obras eran una expresión externa de lo que él ya era. Él ya había sido justificado por la fe. Un comentario de Calvino dice, el sacrificio de Abel fue preferido sobre el de su hermano por ninguna otra razón más que porque Abel, fue santificado por fe, porque sin duda la grasa de animales brutos no tenía un olor tan dulce como para que su olor pudiera apaciguar a Dios. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, no porque fuera mejor que Caín, era porque Abel había sido declarado justo, era justificado por la fe. Como dice Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no se nombra el nombre de Cristo en el Antiguo Testamento, la manera en que somos salvos en el Nuevo Testamento es la misma manera en que en el Antiguo. No es que sea de una manera en el Antiguo y de otra manera en el Nuevo, no. Desde Génesis 3:15 donde se da la promesa y los teólogos llaman a esta promesa el protoevangelio, la primera promesa del evangelio. El evangelio en sí, el mensaje es el mismo, es la salvación por la fe, es ser justificados por la fe, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Abel se encontraba en paz con Dios y la ofrenda que estaba dando era una ofrenda que era agradable al Señor, no por él, sino porque, o por la ofrenda como tal, sino porque ya había sido justificado. Ahora dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Dios dio testimonio durante toda la escritura de la ofrenda de Abel. Cuando Abel presentó su ofrenda, seguramente cuando esta ofrenda fue presentada delante de Dios, la ofrenda fue quemada y este hecho fue agradable para Dios, pero también fue un recordatorio para el tabernáculo. En el tabernáculo constantemente se sacrificaban, se hacían sacrificios y esos sacrificios se quemaban. Y cuando estos sacrificios se quemaban, dice que subían como olor fragante. Y cada vez que se quemaba un sacrificio era un recordatorio de la ofrenda de Abel. Éxodo 29:18 dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. La primera ofrenda presentada por Abel fue un recordatorio constante en el tabernáculo. Por eso dice que Dios da testimonio de sus ofrendas. Y dice, y muerto, aún habla por ella. Justo después en Hebreos 11, justo después de terminar con el ejemplo de Abel, el autor de Hebreos lo que hace es recordarnos que la fe no es necesariamente recompensada aquí en la tierra, pero dice que Dios mismo da testimonio de la virtud de los fieles. La sangre de Abel
aún nos habla a nosotros, recordándonos el valor de la eternidad. Ahora, mis hermanos, Abel fue asesinado a manos de un hombre injusto, a manos de un hombre malo. Génesis 4:10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El Señor cuando confronta a Caín. Y esto nos recuerda que hay un mejor Adán, que se entregó voluntariamente a ser asesinado a manos de injustos, de impíos, de pecadores, pero con la meta de salvar a los suyos, a los que por fe han de ser declarados justos delante de Dios. Hebreos 12:22 dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Su sangre, la sangre de Cristo, nos recuerda que Él es la ofrenda excelente, presentada para expiar el pecado, para justificar a los que no tienen justicia propia y a los que por la fe creen en su obra. Podemos decir entonces que así como Abel, nuestras obras son el resultado de nuestra aceptación ante Dios, no como un medio para nosotros ser aceptados, porque somos salvos es por fe, pero nuestras buenas obras es una respuesta del amor de Dios hacia nosotros, no la forma en que garantizamos que nos ame, porque no hay nada que hagamos de más para que Dios nos ame más, o no hay nada que hagamos o que dejemos de hacer para que Dios nos ame menos. Su amor está garantizado en Cristo Jesús y obedecemos al Señor no para ganar nada, ni para ser bien vistos por Dios, pero esto tampoco nos debe desmotivar o más bien no